La hepatitis, ahí vemos el granulo, es una necrosis infantil. Y la otitis. Generalmente el perro tiene el oído en forma de escalera. Lo que hace que si alguna gota de agua o algún ácaro como el otoendris o el otoendris sinotis, ¿sí? El gato también, el otoendris catija. Llegué allí, cambie la temperatura del oído y crezcan bacterias. El oído está hecho de ácido, digamos que tiene ácido fusílico en su interior. Y aquí está la huella timpánica. Recuerden que la huella timpánica es como un tambor, ¿no? ¿Sí? Como una conga, algo así. Pero depende. Entonces, esa huella timpánica va tocando huesecillos, ¿no? Martillo yo que lenticular y estribo. Algunos animales solo tienen 3. Lo que tocaría la cóclea del caracol para que se mueran los otolitos. Entonces recordemos que cuando escuchamos mucho audífonos, esas sílabas se acuestan, las que están acá, ¿no? Lo que hace es cambiar el oído. Devolverse los otolitos, cuando se devuelven en la otitis interna, hacen que no se pueda escuchar. Esta cóclea está unida a las dendritas sensibles del nervio esternocústico, ¿sí? Que hace escuchar. Entonces, una de las etiologías, cuando le pregunto cuál es la etiología es cuál es la bacteria que produce la cosa. Está bien, glucosáureos. Habíamos visto el aneurisma ayer, cuando vimos que el biofilm bacteriano hace aumentar la presión arterial y salir, que se abombe la arteria y que salga la sangre. Acá está la capa íntima, media y adventicia. Recordemos que la capa íntima, media y adventicia está llena de colágeno, por eso las bacterias usan colagenasa. ¿Sí? Colagenasa y hialuronidasa, está llena de ácido hialurónico. Aparte de que la cápsula de ellas también tiene ácido hialurónico. Elastasa y proteasa. Entonces, cuando le pregunté qué hacen las bacterias para poder atravesar el vaso sanguíneo, tienen toxinas, ¿cuáles son? Proteasas. Proteasa. Lactasa. ¿Cuál lactasa? Elastasa. Elastasa. Que le aplican a ustedes los labios, los pómulos, hialuronidasa y colagenasa. Están viendo ustedes. De colágeno. ¿Sí? Colagenasa. Basta. ¿Listo? Ya sabemos la función del corazón. La repasamos. Y vemos que todas las arterias tienen una capa de epitelio. Recordemos que el epitelio es la barrera principal, es muy buena, es muy sellada. Entonces, así para poder explicar mejor. Las bacterias también se pueden unir entre las uniones, se pueden desplazar entre las uniones entre células.
Ellas se llaman dermosomas y hemidermosomas. Los dermosomas y hemidermosomas presentan cadeninas claudinas conexinas, proteínas que unen una célula con otra. En el caso del hígado ya sabemos lo que pasa, ya sabemos las funciones y también están en una base sentada que se llama los hemidermosomas. O sea que todo tejido está en una matriz, en una base. ¿Sí? Aquí vemos las uniones de claudinas, cadeninas, conexinas e integrinas. Algunas de ellas sirven para comunicar una célula con otra, ¿sí? En una comunicación de tipo paraclínico, con las citoquinas. Algunas simplemente son uniones de remache, ¿sí? O de nudo, con pasacarga. Entonces, esas uniones cuando se dañan, pues obviamente dañan el tejido. Uno de los efectos principales para lograr atacar a las bacterias es el hecho de que hagamos la diapedesis. La diapedesis determina el cambio en el cuadro hemático, es decir, los neutrófilos salen al torrente sanguíneo, pero ellos no pueden actuar en el torrente sanguíneo, tienen que ir al tejido. Para ir al tejido se desplazan a través de los vasos sanguíneos para llegar a hacer la fagocitosis. El neutrófilo inicialmente hace una marginación en el vaso sanguíneo y luego rueda y se pega. El epitelio de los vasos sanguíneos tiene selectinas y ellos tienen integrinas, ¿ok? Las cuales se unen, se pegan y luego hacen extravasación. Entonces, marginación, rodamiento, adhesión y extravasación. ¿Sí? Marginación, rodamiento, adhesión y extravasación. De esta manera. Claro. Eso ya hemos visto dos cosas, que es la fagocitosis, simiotaxis, adherencia, digestión, dispersión, y la diapedesis, que sería la marginación, el rodamiento, la adhesión y la extravasación. ¿Sí? En realidad, los neutrófilos son los Spider-Man de los glóbulos blancos. Pueden botar su cromatina así. La cromatina es el DNA. El DNA es pegajoso. Entonces, si tú eres bacteria y yo te boto la cromatina, enseguida quedas atrapado como bacteria. ¿Sí? Es un mecanismo suicida, lógicamente, si yo con mi DNA me muero. Pero salvo a otros del ataque bacteriano. Eso se llama netosis. ¿Sí? En la clase de hoy hemos visto el granuloma, la fagocitosis, la diapedesis y la netosis. Todo el tiempo se la pregunta. ¿Qué es netosis? Cuando el glóbulo blanco neutrófilo emite su cromatina para atrapar a las bacterias. ¿Listo? ¿No? Entonces mírenlo acá. Spider-Man y esta es la netosis. Vemos también cómo hace la marginación, la adhesión, el rodamiento y la extravasación. Los neutrófilos también degranulan y degranulan gránulos de mieloperoxidasa, lo que quiere decir que oxidan las paredes bacterianas y lisocimas. Esos gránulos que están acá, aquí vemos las integrinas, miren los receptores de interleuquinas, el antígeno de Lewis, ¿sí? Y vemos las lisocimas, mieloperoxidasas, hidrolasas, colagenasas. Entonces, sus gránulos también dañan, ¿okay?
Así es la letosis. De esta manera, así, esta sería la diabetes, las moléculas de acción celular ICAM o selectinas que tienen ellos y las integrinas. Si estoy en una muestra, es decir, que yo tengo la lámina y este perrito está lesionado acá, y pego la lámina y pinto con la coloración de Romanowski o Gienza, debo encontrar figuras de fagocitosis. Las figuras de fagocitosis me dicen que los neutrófilos sí están fagocitando bacterias y que por lo tanto esa dermatitis o esa lesión es bacteriana y que sí debo colocar antibiótico. Si solamente veo bacterias, no hay. Eso es microbiota. Debo buscar a los glóbulos blancos. Esa es la diabetes. ¿Por qué? Porque la epidermis no tendría por qué haber glóbulos blancos. Aquí arriba, ¿no? ¿Sí? En la parte de estrato córneo y estrato lúcido no tiene por qué haber glóbulos blancos. Si yo pego la lámina, la pinto, no tiene por qué haber glóbulos blancos. Solamente bacterias. Si los hay, es porque subieron a través de diaperesis a atacar la bacteria. Hicieron esto y se fueron hacia la piel. ¿Sí? En la epidermis no hay glóbulos blancos. En el estrato espinoso sí están las células del Langerhans, pero en el estrato córneo lúcido granuloso no tiene por qué haber glóbulos blancos. Si yo tengo una lámina así y pinto y hay glóbulos blancos, es porque se fueron a sacar algo extraño. Recordemos que el sistema inmune reconoce algo extraño. ¿Sí? Ellos van a reconocer algo extraño. Si encuentro eosinófilos es porque la cosa es alergia o parásitos. Ácaros, por ejemplo. ¿Sí? Todos entendimos el aneurisma. ¿Sí? Entonces aquí vemos que las células bacterianas se juntaron con un exopolisacárido y fibrina. El hecho de que se cubran con fibrina hace que el sistema inmune no reconozca absolutamente nada, es fibrina, ¿sí? Pero sí aumenta la tensión arterial, lo que produce un aneurisma. El aneurisma llamado, ocurre en los accidentes, son ictus. ¿Sí? El ictus es el accidente cerebrovascular. Existen dos clases de ictus. ¿Sí? Acá es un ictus por hemorragia y aquí es un ictus por trombo. O sea, puede haber una isquemia porque esto se tapó o puede haber una hemorragia. Entonces hay dos clases de ictus, tanto hemorrágico como isquémico. El isquémico es un coágulo que bloquea, que ahí lo vemos allá, y el hemorrágico pues es una hemorragia. ¿Vamos? Así se ve un aneurisma. Por ahí tengo un primo con esa vaina, descubrieron 14, y entonces 14 así chiquitos le hacen una angiografía cerebral, ¿sí? Entonces colocan y abren el cerebro y colocan una pinza acá, un clip, pero eso duele, le duele la cabeza terriblemente todos los días. La grasa también puede desarrollar ictus, taponamiento por aterosclerosis. Un grasa bacterias, ¿ok? ¿Sí? Profe, en el caso de un aneurisma aórtico, ¿qué se hace?
¿Qué se hace en los aneurismas? Se coloca una malla. Cuando es aórtico, entonces se coloca una malla. Pero, y ojalá pues que alcance, ¿no? El tiempo. ¿Sí? Se coloca una malla, pero esa malla que es como el parche de la bicicleta. Sí. ¿Sí? Es una malla que recordemos que los vasos sanguíneos tienen fenestras, ¿no? Huecos. ¿Sí? Hay vasos sanguíneos fenestrados y otros no. Por ejemplo, los vasos sanguíneos del riñón son fenestrados. Los de la barrera hematoencefálica no. Entonces esa malla es supremamente tupida y no deja salir la sangre. ¿Qué es el problema? Que una malla pues no tiene músculo. Entonces no va a ser vasodilatación y vasoconstricción. La vasodilatación se va a hacer de un solo lado. Queda así. Entonces queda con un defecto ahí. Eso lo aprendí de un amigo, me estoy enseñando del médico de urgencias. Entonces me dijo un día, me llegó una cuchillada acá en la articular. Entonces me mostró cómo le colocó un parche acá. Y pues el man sigue funcionando, pero ya la articular no va. Le colocaron un parche. Chévere. ¿Sí? Estos son los factores de coagulación que hace el hígado. Fijémonos que en el 13 ya de una vez es fibrina. Fibrina son hilos, ¿no? Vamos a envolver los glóbulos rojos con las plaquetas, ¿no? Un tapón. Mientras ese espacio hace mitosis, pues el epitelio se vuelve a regenerar. Y aquí vemos la cirrosis. Recordemos que en el caso del hígado, que hemos hablado tanto de cuando se empieza a dañar demasiado, ya ese espacio no se rellena con hepatocitos, sino con colágeno. Si se rellena con colágeno, entonces empieza una cirrosis. Por los que tomen mucho. El que tome mucho, entonces. Una pregunta, yo he escuchado y pues a veces da miedo que, por ejemplo, cuando son principios de cirrosis, las manos se le empiezan como a escarapelar a uno. ¿Eso es de eso o es mito? Problemas de piel, sí. Pueden empezar problemas de piel. Porque recuerde que la piel tiene muchos lípidos y la lipólisis se hace aquí. Entonces te puedes secar las manos y los pies. Sí. Y amarillo, ¿no? Sí. Esta es la. Los antígenos pueden buscar como el superantígeno. ¿Qué es el superantígeno? Ya habíamos visto una presentación extracelular, ¿no? En el segundo dibujo que hice ayer. Me morí los ojos. Entonces, el antígeno lo que hace es, en vez de ser procesado por la célula, estimula el complejo mayor de soportilidad tipo 2 junto con los TCR, y al estimularlos lo que hace es atraer más linfocitos hacia el sitio de infección. ¿Sí? Generalmente en una inflamación se estimula el 0,001% de los linfocitos. Aquí se estimula el 20% de los linfocitos, lo que hace una tormenta de citoquinas. Y eso es un shock, porque es como si te tuvieras 8 rayos en la mano. Te aturdes, te enloqueces, y así nomás con uno. ¿Sí? Como si hubiera 8 rayos. ¿Estamos? ¿Sí? 8 labras ahí dando lata. Entonces, actúa el sistema inmune. Es una tormenta de citoquinas. Es súper antígeno. Yo lo pinto así, yo siempre saco como una pintura. El macrófago generalmente lo que hace es reconocer el antígeno hacia la fagocitosis y la presentación. El antígeno ya conoce eso. ¿Sí? Hay estrategias para evadir esa vaina, como por ejemplo Enmascaramiento. ¿enmascaramiento con qué?
con la proteína volteando del FAB al Botella de A A, o M, ¿qué otra cosa puede hacer? con la aguja, ¿cómo se llama eso? Con la aguja. Jeringa, no me acuerdo bien el nombre, pero Aguja molecular, se tiene que aprender los nombres. Con los mecanismos de secreción, ¿qué más? Siendo catalasa positivo con la cápsula, ¿sí? Entonces, evita la fagocitosis. Mientras evita la fagocitosis, estimula el complejo mayor de escopatiliar tipo 2. Los macrófagos en su superficie tienen complejo mayor de escopatiliar, porque son receptadores. Eso atrae a los linfocitos a que vengan y mire cómo el antígeno estimula el uno y el otro y se convierte en superantígeno, lo que hace una tormenta de citoquinas o tormenta de llamadas. Recordemos que las citoquinas son las moléculas de comunicación. ¿Sí? El complejo mayor es la molécula de a ver, don Santiago. De presentación. De presentación. De comunicación, ¿son qué? Son las citoquinas. De presentación. ¿Cuáles son? De presentación, ¿qué molécula es? El complejo mayor. Y de reconocimiento. ¿Ah? Los receptores. No lo olvide, Santiago Arias y Santiago, perdón. Pero va a preguntar por qué. ¿Listo? ¿De cómo son todo? Si usted ve, la célula tiene colesterol, ¿sí? Lo que quiere decir que estará en sitios llenos de lípidos. Las células también se pueden combatir con toxinas, ya hemos visto bastantes. Acá hay una lista de toxinas que tienen los estafilococos. La hemolicina que forma poros, si se forman poros en las células inmediatamente se mueven. Y hialuronidasas para romper el ácido hialurónico. Esfingomielinasas que destruyen membranas, heterotoxinas. Es muy interesante cómo las heterotoxinas pueden estar en sitios ácidos, ¿no? Resisten las enzimas gástricas y entéricas. Las leptohemolicinas que sirven de surfactante. Cuando yo tengo una toxina que sirve de detergente, daña los lípidos de membrana. Generalmente las toxinas dañan lípidos de membrana. Recordemos que las toxinas dañan membranas, mitocondrias, retículo endoplasmático, núcleo, RNA. ¿Listo? Vacuolas, vamos a ver las partes de la célula. ¿Sí? Y las adhesinas polisacáridas. No sé si a todos nos han dado acné. Bueno, a mí se me pareció una mazorca. Cuando ¿cómo se llama? Me desarrollé. Entonces, estos estafilococos tienen adhesinas polisacáridas. Las adhesinas polisacáridas se podían pegar a los instrumentales quirúrgicos de ortopedia, ¿sí? Entonces, o los que van a ser ortopedistas toman una asepsia muy berraca. Ya he visto perritos que toca amputarle la piernita porque pues, el clavo que se le colocó intramedular para corregir la fractura estaba contaminado con estafilococos. Eso se llaman SARS, estafilococos multiresistentes. Aquí hay estafilococos, acá hay estafilococos, cuando salió el estafilococos
estafilococos en tu maquillaje, hay estafilococos. ¿Sí? A las chinas que se maquillan, siempre cuando les hago la laboratorio, les mando traer maquillaje y espolvoreamos un poquito de polvos y enseguida crecen estafilococos. Se dan cuenta que hay estafilococos. El labial también tiene estafilococos. ¿Sí? La pestañina, mejor dicho. Hay que cambiar el maquillaje cada 4 meses. Sí. Preferiblemente. Por eso hay que comprar poquito. Sí, si no, imagínense. Ahí vemos las placas y los tornillos, ¿sí? Y esa es la piel escalada, esa es. Aquí tenemos una seborrea. Y aquí tenemos una dermatitis húmeda. Habíamos hablado en la clase anterior, no recuerdo cuando hablamos de que soy gordito, ¿sí? Que los perros que son hipotiroides van a guardar grasa debajo, ¿no? ¿Sí? Porque no se hace lipólisis grasa. ¿Vamos? Entonces ahí vemos que son, por ejemplo, American Stafford Terrier, Labrador, Golden Retriever, ¿sí? Short-Pay, Basset Hound, que guarden esto. El ojo con los pacientes, gatos obesos también. Los estafilococos se van hacia otros sitios: al tracto genitourinario, ¿sí? Al respiratorio, no solamente piel, el piómetra, que pues, cuando el perro muere y obviamente el tapón de Wharton se vuelve muy frágil. ¿Sabemos qué es el tapón de Wharton? ¿No? Labios vulvares, clítoris y meato urinario externo, vestíbulo de la vagina propiamente dicha, y este es el hocico de teca o la flor radial, el cuerpo del útero y los cuernos y los ovarios. Los ovarios. Salpiccio. Esta es la flor radial o el tapón de Wharton. Solo el perro y el cerdo la atraviesa para poder botar el semen acá, mientras que todos los animales lo botan es aquí, en la vagina. Acá se hace un tapón llamado tapón de Wharton, que es un moco. En el momento de la gestación hay un moco. ¿Para qué? Para que las bacterias que están acá no pasen para allá. ¿Sí? Pero los estafilococos, obviamente estamos llenos de estafilococos. ¿Sí? Y yo les enseño a ustedes que el sexo oral pues está lleno de estafilococos. Eso es lo que nos da amigdalitis. O sea que nos tenemos que bañar antes de tener sexo. ¿Sí? La niña no se saca, solamente los cabellos. Acá realmente si vemos al microscopio, los labios vulvares son así, todos crespitos así. Entonces aquí hay estafilococos. Entonces en el sexo oral se les pasa la garganta. ¿A dónde van esos cuando me da amigdalitis? ¿A dónde van esos estafilococos? Según lo que aprendiste hoy. ¿No aprendió? Como el oído no alcanza. Uy, tenía que ser una infección muy grande. Jennifer sí sabe. A ver, vamos. Si te da amigdalitis, ¿a dónde van los estafilococos? ¿Qué? A los bronquios, bueno, puede llegar una neumonía, pero hay 3 órganos principales a donde van. A ver, dale. Corazón. ¿Vimos corazón? Entonces, ojo con esas amigdalitis. Se nos van a las válvulas del corazón. Las válvulas del corazón son un sitio bueno.
¿Qué quiere decir sitio muerto? Que yo tengo el músculo y tengo la válvula. ¿Listo? Entonces, Daniela, aquí es un sitio muerto. Por eso las clínicas no permiten bordes. ¿Estás listo? Sí. Que los pisos no tienen bordes sino una curva. Sí, está listo. Y las paredes no tienen bordes. Porque acá es un sitio muerto. Un sitio muerto quiere decir que la circulación hace así, pero en realidad no toca allá. Por eso los estafiológicos están en el borde de la válvula. Así lo viste, ¿no? La fotografía. ¿Sí? Pues, corazón, ¿qué más? Allá en la saben, Riñón. Riñón y Articulaciones. y Articulaciones. articulaciones. Articulaciones, bueno. ¿Sí? Corazón, riñón, articulaciones. Sea el animal que sea, ¿no? Sea la vaca, el caballo, ¿sí? Entonces, problemas dentales con abscesos, eso se va a corazón, riñón, articulación. Corazón, riñón. ¿Listo? No se lo olvide. ¿Por qué articulaciones? A ver, para la pregunta de mañana. ¿Por qué las bacterias se van a las articulaciones? Tú sabes. ¿Por qué? Recordemos que cuando yo le pregunté por qué una enfermedad va a un sitio, ¿sí? Que no lo vean papiano, sino mejor dicho, le pegan una vacilada. Ustedes se imaginan. Entonces, por favor, ¿sí? Cuando lo vean papiano, a mí tiene los ojos puestos encima. Entonces, cuando yo le diga que porque una enfermedad se vaya, usted enseguida piensa. Eso es un sitio muerto. Un sitio muerto es un rincón. ¿Me van a entender? Un rincón donde nadie va allá. ¿Quién es nadie? ¿Quién es nadie? ¿Ah? El sistema inmune. ¿Sí? Donde yo le diga, ¿por qué una enfermedad fue allá? Pues porque allá no va nadie. ¿Sí? Y si va alguien, es porque la bacteria tiene un poder, evitar que el lisosoma se una al causa. ¿Sí? Tiene más poderes. Entonces, ¿por qué se fue a las articulaciones? Porque el sistema inmune no llega allá. Porque hay nutrientes. Es obvio, Daniela, que si yo me voy a un sitio, hay comida. Va a ser tan estúpido de ir a un lugar donde no hay agua ni nada. ¿Sí me vamos a entender? Una bacteria no va a ir a un desierto, va a ir a un sitio donde hay comida. Si yo me meto a un pulmón, ¿por qué me meto a un pulmón? ¿Cuál es la comida? No, aparte de eso, así. Obviamente, donde yo voy a ir, a ver comida y proteínas y agua. Pero ¿por qué me meto a un pulmón? A ver. ¿Ah? Porque tienes oxígeno. Y el oxígeno es el aceptor del metabolismo. ¿Sí? ¿Por qué me meto a un hígado? ¿Qué es lo sexy del hígado? ¿Ah? ¿Qué es lo sexy del hígado? Que es difícil. No, ¿qué es lo sexy? Lo sexy del pulmón, ¿qué es? El oxígeno. Lo sexy de un hígado. Recuerde que el hígado tiene cajones, ¿no? ¿Qué es lo que hay allá? ¿Qué digo? Azúcar. Esto está lleno de colágeno. ¿Has notado que los agares que cultivados en microbiología tienen azúcar? Por eso es que es agar. Por eso es que se forma una gelatina. ¿Has comido gelatina?
Si tú dejas la gelatina por ahí, ¿crece bacterias? ¿Sí? ¿Sí? Porque es azúcar. Entonces, el hígado tiene azúcar. ¿Qué no sé si el riñón? ¿Por qué me meto un riñón? ¿El riñón qué tiene? Miaos. ¿Has ido al baño? ¿No? ¿Y qué te sale por el riñón? ¿Por el pipí te sale? Orina. Miaos. ¿Y qué los extiende los miaos? El amonio. ¿Y qué tiene el amonio? ¿Cuál es el aceptor del metabolismo? El nitrógeno. Es el aceptor del metabolismo. ¿Qué requisito debe tener una bacteria para entrar a los orines? Tener ureasa. Cortar la urea. Porque la urea es la que tiene el amonio. ¿Me hago entender? Tiene el nitrógeno. Si no, no me va a meter allá con miaos. ¿Para qué? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Qué no sé si entrar al ojo? A la cámara anterior. ¿Qué es lo contrario del pulmón? ¿Qué no sé si entrar al pulmón? Que no tiene oxígeno, el ojo casi no tiene oxígeno. Entonces esa bacteria va a ser microanaerobia. ¿Sí? Y fuera de eso, los moracosos tiene glucosa, tiene proteínas, tiene agua, tiene todo. Mucho sopa seco y de todo, hasta jugo y postre. ¿Sí? Entonces si tú vas a un sitio quietico, soy microanaerobio. En una articulación, soy microanaerobio, porque allá no está circulando. Donde esté quietico, tengo la facultad de ser microanaerobio. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Qué no sé si de atacar un músculo? ¿Ah? La proteína, claro. Esa bacteria es la proteína como una nota. Pero ella corta la circulación para hacer anaerobiosis. ¿Qué no sé si el corazón? Que es un sitio muerto. Y fuera de eso me están pasando oxígeno y nutrientes. ¿Sí me va a entender? Las válvulas son sitios muertos. ¿Sí? ¿Entendimos? Sí. Entonces, acá se crea el diómetro. ¿Sí? Cuando un fetico muere, acá tenemos una dermatitis húmeda que no sé si entra en la piel. La grasa. Esa bacteria le gusta mucho comer grasa. Todas las bacterias comen proteína, todas las bacterias comen agua, pero tienen un sentido adicional. ¿No entiendes, Santiago? Cuando tú dices, ahí hay algo, porque un paciente diabético tiene más susceptibilidad a infecciones. Claro. ¿Sí? ¿Ya entendimos por qué? Válvulas del corazón. Exhalación, ¿sí? Y el orzuelo. Esto es más un orzuelo que un chalación. Un chalación es más arriba, ¿sí? No se les olvide que el ojo, que lo vamos a ver, ¿dónde vamos a ver? En leptospira. El ojo tiene un párpado así, ¿no? Así. Entonces, acá tiene unas glándulas llamadas glándulas tarsales. ¿Sí? Si el absceso me sale acá, es un orzuelo. Si el absceso sale acá, es orzuelo. Si sale acá, es chalación. Que les cuento que esa vaina es terrible, la cirugía. Eso me agarraron el párpado y con bisturí.
es raro. Pasa lo mismo por acá, revienta. Re brusco ese man. Y 2 millones. No eran ni 3 millones. ¿Sí? ¿Vamos? En el borde de tus ojos tienes unas glándulas que ponen cera. Por eso te brillan, ¿sí? Ponen cera. Cuando baja el párpado, aquí hay unas glándulas también, que se las voy a enseñar una por una. Entonces, cuando acá hay unas glándulas, acá hay unas glándulas, ¿sí? Acá hay unas glándulas, en el borde hay otras, aquí chiquitas, y aquí hay otras así, chiquitas. Esta me da la cera del borde palpebral. Esta me da cierto lubricante y esta me da agua. Acá hay 2. Me da agua. Esa agua tiene sales. Es decir, que cuando yo bajo el párpado así, pongo agua. Cuando bajas así, pones agua, pero para que no se evapore esa agua, le pones un lubricante, una cera encima. O sea, hay glándulas que te dan cera y hay glándulas que te dan agua. ¿Sí? ¿Sí? Cuando Laura llora por Brian, entonces tienes un tanque de reserva acá. ¿Sí? Es una glándula lacrimal grande que solamente funciona en el momento de la llorada o de una risa muy berraca. ¿Que no llora? ¿Sí? Solamente cuando lloramos se desocupa esta glándula. Pero el resto solo se utiliza las que están aquí en el borde palpebral y las palpebrales y las que están en el borde del ojo. ¿Sí? Unas dan cera y otras dan agua. ¿Sí? Esas se pueden infectar. Cuando echa ración es más tenaz porque toca coger el perrito dormido y con un bisturito que hay el granuloma. Que esto es un granuloma, ¿no? Esta imagen me pone un poquito sentimental, porque cuando yo era estudiante, que me acuerdo mucho, que tenía muchos caballos de práctica, muchos. O sea, nosotros cada curso tenía 20 caballos, hacer lo que quiera. Entonces, cuando hicimos bloqueos nerviosos, es decir, que cuando tenemos un caballo y queremos saber si el problema está acá, ponemos lidocaína y dormimos este pedazo. Si ponemos a caminar el caballo y el caballo empieza a caminar perfecto, quiere decir que el problema está acá. Pero si no, toca subir. De acá subimos hacia el menudillo. Entonces acá colocamos un bloqueo en el menudillo. Si el caballo empieza a caminar bien y no cojear, inmediatamente sabemos que el problema está acá. Si no lo subimos hacia la rodilla o hacia el portejón, ¿sí? Eso se llama bloqueos nerviosos. Entonces, ensayando esos bloqueos, pues obviamente eso toca tener mucha ciencia. Toca lavar la patica en puro yodo y tal, tal. Y me acuerdo mucho de la imagen, no se puede borrar, el caballito hacia el otro yodo. O sea, con 3 paticas y así, el caballito. Claro. Entonces, claro, todos los alumnos ahí metiéndole, ¿sí? Entonces va a hacer el tratamiento con penicilina y todo, imagínense. Uno le puede meter mecánicamente a un animal un estafilococo. Ojo con las vacunaciones, ¿no? ¿Sí? Ya sabemos que los gatos no los vamos a vacunar en 2, ¿no? Ninguna vacuna, sino por acá, en una patita, ¿bueno? O ahora están diciendo que vacunemos los gatos en vientre, ¿no? En el vientre. Entonces, así, ni si el sarcoma sale en el vientre, pues le quitamos ese pedazo. ¿Sí? Es más fácil de tratar que si es una patita. Entonces, vacunamos gatos en el vientre. Vamos a colocar alcohol al 70%. Bueno, siempre. ¿Sí? Porque si no, pues quedamos un absceso. ¿Sí? Además que recordemos que las vacunaciones se hacen delante del cliente.
El cliente se está dando cuenta de lo que usted no está haciendo. Si usted le coloca alcohol en exageración, pues mucho mejor. Porque va a decir, ah, no, es que no fue culpa del médico veterinario. ¿Estamos? Recordemos que las vacunas bien tienen un componente líquido y uno liofilizado. Si se me rompe el líquido, no puedo reemplazar ese líquido por agua para inyección. Ya esa vacuna se daña. Porque en el componente líquido hay componentes vacunales. ¿Sí? Es una artritis séptica, mira, ya está. ¿Sí? Esos abscesos, esto lo tomé de este Instagram. ¿Sí? Los abscesos, las botronicosis, ojo con los caballos. Acá tengo una carne de caballos y vacas también. Coge de pronto allá en Santiago. Tengo carita, ¿cierto? El caballo y vacas, ¿no? Y ustedes dos, los que no. No, está bien. Un poco de tan pequeñitos, adentro, ¿sí? ¿No? ¿Acaso? ¿Alguien le gustan los pequeños? ¿Alguien le gustan los pequeños? ¿Alguno? Todos son de fe y fiesta. ¿Sí? ¿Ani? ¿Vacas? ¿Vacos? ¿Y Ani? No, Ani es de fe y fiestas. Estoy seguro. ¿Listo? Para enfatizar. Chicos, cuando vamos a castrar un caballo, por favor, apunten en la cabeza. Vamos a vacunar contra el tétano 15 días antes. No vamos a vacunar un caballo sin vacunar. He tenido que dar unos alumnos, ¿qué hago con el caballito y el caballo? Terrible, no. Y me mandan el video, un video terrible. ¿Bueno? ¿Ah? Es un caballo, sí. El caballo muy susceptible al tétano. ¿Sí? No hemos visto clase de tétano, pero por favor. ¿Sí? El caballo tiene una piel demasiado delgada, por ahí puede entrar cualquier cosa. Entonces en la castración entra cualquier cosa. Estamos en el campo. ¿Sí? Entonces es muy complicado. Caballo, vamos a vacunar contra el tétano 15 días antes. Obligatorio. O si no, usted queda con una bestia, mata al caballo y le dice el caballo de 500 millones. ¿Sí? Entonces vamos a vacunar contra el tétano antes. Ovinos no. ¿Y si yo procuro? Sí, yo procuro. ¿Y tienes la demostración? No, porque yo solo No, yo me. Depende del propietario. Si el propietario serio, el propietario. Sí. Si no, no. Ay, pero eso vale 25.000, tampoco, o sea, tampoco es que. ¿Sí? Además, ¿cuántos caballos vamos a vacunar? Digo, vamos a castrar. 1 o 2. Además, pues yo nunca he visto que castremos una caballada, no. A más de 5. No, entonces, nos vacunamos. Usted se pone a salud. ¿Listo? Eso es que sí, pero. Bueno, pues a cambiar de vacunación. Si es demostrable con el carnet de vacunación, pues sí. ¿Listo? Si no, quedas como un perro. No quiero que te vaya a pasar. Es que ya le pasó a un alumnito que es pilito y todo, o sea, el chino es estudioso y me da como, medio como sentimiento, porque pues cuando te pone eso, los administradores y los trabajadores son crueles. Ellos cuentan, ese doctor es malísimo, ¿o no? Eso cuentan por toda la región, mejor dicho, todos los 3 departamentos de Colombia. Entonces eso no me gusta. La botronicosis, ¿sí? Uveitis, estas uveitis generalmente es porque se encontró una rama, con peleas o algo así. Traumatismos, los parásitos, ¿cómo se llaman? Gusano barrenado. Noche. ¿Noche cómo se llaman? ¿Cómo llaman? Dermatomia bovis. Una mosquita que es de colores, la
Pone lo producen los cules. Y el cules cuando sienta la varilla en el oro, deja el huevito. ¿Sí? Quien deja los huevitos no es la mosca, sino los cules. La mosca atrapa en la superficie y le pone alrededor de 400 huevos. Entonces es, ojo, vacunas. Ya saben que alcohol, ¿no? No vacunen así. La fimosis ocurre en humanos y también en animales. Si tenemos fimosis, que yo tenía fimosis, ¿sí? Me tocó circuncidarme como a los 30 años, todo yo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? El prepucio alberga la cabeza del glande. ¿Sí, chicos? Entonces, como alberga la cabeza del glande, en este sitio se van a guardar los estafilococos y los estreptococos y el papiloma humano, ¿ok? Que no es perceptible en el humano. En este momento, pues es muy bueno hablar de humanos, porque como así que soy un médico y no sé un poquito de medicina, ¿sí? Entonces, las amigdalitis, ¿sí? En el sexo oral. Por eso les digo, nos tenemos que bañar antes de tener sexo oral. Somos gente culta, somos doctores. Entonces, ¿qué pasa? Cabezas de glande que no pueden salir. Entonces van a albergar un montón de bacterias. Recordemos los caballeros que tampoco se salvan, ¿no? Las vaginas también guardan bacterias. ¿Los animales se lamen los genitales? Sí. Ellos mismos tienen un poco, bueno, algunos hombres sí se pueden llegar hasta allá también un poco. Los perros sí pueden hacer esa gracia. Recordemos que el efecto Fleming, ¿cierto? Los caballos prueban y hacen. ¿Sí? Ahí pasa un montón de bacterias. Los toros y los caballos, ¿no? Los perros lamen, ¿no? Lamen genitales. ¿Sí? Recordemos que cuando tengamos un perro, que de pronto pues, también hay que entender el perrito. Entonces, vamos a retraer totalmente el prepucio y averiguar si en la polla peneal tenemos tumor de Sticker, ¿no? ¿Sí? Vamos a retraer. No lo retraigan en seco. Le echan un poquito de agüita, que eso duele. Un poquito de agüita y retraen todo el prepucio para averiguar si en la base tenemos tumor de Sticker. Si no, es una balanopostitis. Si gotea solamente blanco, es bacterias. Si gotea blanco con sangre, es posible que tengamos tumor de Sticker. Recordemos que el TBT, acá se revuelve patología con infección. El TBT también puede dar en la nariz, ¿no? ¿Sí? Entonces a los perritos le dan en la nariz el tumor de Sticker. El tumor que le da en el pene le da acá. ¿Estamos? ¿Cómo se sabe? Por histología. Se debe diferenciar el criptococos de formas que es un qué, un hongo. Si en el contrario tenemos parafimosis, es decir, el glande queda ahorcado por el prepucio y no se devuelve. En ambos hay que hacer circuncisión, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿esto a dónde va? Corazón, riñón y articulaciones. ¿Sí? No va inmediatamente, se empieza a viajar, tenemos un sistema silencioso que ya lo vimos, y a los 2 años pan, su falla renal, su problema de articulación, su problema de corazón. Los bovinos, cuando yo hacía patología, que traían 10 corazones. Ellos abrían los corazones y por lo menos 3, 4 tenían válvulas del corazón infectadas. Recordemos, chicos, que estos animales deben ser castrados, porque eso es una condición genética que se hereda. Entonces, si yo voy a tener un bovino con un pene que se arrastra por el suelo debido a que tiene una parafimosis, pues esa condición no me sirve.
un macho que no está sirviendo. Además eso se bloquea contra el pasto, y el pasto pues tiene unos pelitos, el pasto es filudo. Más acá es postitis, balano postitis. ¿Bueno? Balano en la cabeza del carro, postitis en el prepucio. Allá vemos el perro, acá vemos una parafimosis en el perro, acá vemos una parafimosis en el perro y acá vemos una parafimosis en el caballo. Cuando vamos a comprar el macho, eso también nos puede engañar, ¿no? Sí. Cuando yo voy a comprar un semen de un caballo o del bovino, debo conocer el bovino por el caballo. Porque a veces lo compramos y no sabíamos que ese caballo pues, tiene eso. Eso se va a heredar en los potros. ¿Estamos? Si un potro me sale así, enseguida yo investigo lo del semen. Entonces, ojo con eso, porque hay que hacer cirugía, ¿no? ¿Sí? Acá tenemos una cirugía. ¿Qué están haciendo cirugía? Allá hay la parafimosis, acá hay otra parafimosis en el perro. ¿Sí? Acá tenemos la fractura de pene. La fractura de pene, recordemos que el pene del perro es un hueso. Entonces, generalmente no hay fracturas de pene. Entonces, los dueños lo que hacen es, cuando ven que, me acordé de una perra lavadora, Luna, y yo cuidaba. Entonces, cuando le dije a la propietaria, Luna tiene que ir donde Martín, porque si es al revés, entonces ella va a ser dominante sobre su sitio de vivienda. Entonces, que la perra está ensuciando las paredes del señor y que no sé qué, y que ese señor está no sé qué. Luna tiene que estar allá 8 días. Hazme caso. Pues no hizo caso. A los 3 días sacó la perra para el apartamento. O sea, Martín no alcanzó a montar. Ella, cuando se está bajando del taxi, llega un perro y ¡pam! Quedaron pegados. Ella solo pasando el billete, ya el perro la cogió. Ay, que es un perro callejero y que voy a hacer y que no sé qué. Señora, que yo le dije que, o sea, ella quería un lavado de chocolate que la cogió, pero los perros salieron divinos, eso sí, de todos los colores, divinos, ¿sí? Pero pues, ocurre esto cuando pues intentan hacer eso, ¿no? Entonces, acá es en humanos, ¿sí? Humanos. Esta es una parafimosis, esta es una parafimosis, esta es una parafimosis, esta es una parafimosis, esta es una fimosis, esa es una fimosis. Esto necesita circuncisión. Parafimosis, digo, esto es fimosis, esto es parafimosis. ¿Ok? Entonces se hace la circuncisión. Es mejor recién nacido, es decir, tienen niños y tienen esas condiciones mejoras de recién nacido, hacer eso, ¿sí? Ahí tienen parafimosis y parafimosis. Y aquí tenemos una lista de algunos estafilococos que producen, que las saqué por ahí, ¿sí? Helicus, aeros, ahí tienen una lista. Esta es una epiderma de la gallina. Es algo que pues, se le va a presentar a algunos de ustedes si tienen acá hay un absceso. Hay un absceso. Epiderma de la gallina. ¿Listo? O sea, para poner en posición del tocadero.